Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y que se transmite por las plataformas de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, el Facebook oficial, así como el Facebook oficial de la universidad. También nos escuchan seguramente en este momento a través de Spotify y Stitch. Eh, el día de hoy queremos abordar nuevamente un tema muy importante, un tema trascendental. Ustedes, estudiantes de Derecho, e incluso no estudiantes de Derecho, estudiantes de otras carreras, sabrán y conocerán del profesor Dworkin, el cual ha popularizado o ha descrito al derecho como la construcción de una gran catedral, como la construcción de una gran edificación, y donde las cosas o los criterios jurídicos se van construyendo palmo a palmo, una gran y enorme, ampulosa, pero sin contradicciones, regla de derecho que se va construyendo en el tiempo. Creemos que el último día de marzo de este año, del 2023, el Tribunal Constitucional ha contribuido con un bloque más en la construcción de esta catedral, como le denomina Working, porque ha publicado una sentencia que desde nuestro particular punto de vista es un avance, por fin, de los pocos, para la libertad y la autodeterminación de los derechos de las mujeres y su decisión sobre su propio cuerpo. Y también con gran incidencia en su derecho a la igualdad. Estos derechos, si bien todos sabemos que están reconocidos en la Constitución, no podían ser ejercidos cuando una mujer de escasos recursos no podía optar por un método anticonceptivo posterior al acto sexual y con la finalidad de evitar un embarazo. Solo aquella en el Perú, hasta hace pocos días, solo aquella mujer o persona que podía tener recursos o que tenía recursos podía optar por este método anticonceptivo, lo cual el tribunal al fin ha revertido. En la sentencia 197 del 2023, que hoy queremos escudriñar, desmenuzar con nuestra invitada, ha señalado al fin que toda mujer tiene derecho a un método conceptivo posterior o de emergencia, más aún si se llega a la conclusión, como veremos a continuación, que no es abortivo y que precisamente de eso queremos hablar con la profesora, quien hoy nos honra nuevamente con su presencia. La hemos tenido ya en una anterior oportunidad, pero estamos muy felices que esté nuevamente con nosotros la profesora Elena Albites Albites, que como recordarán es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, es también la directora de la Maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue o es vicepresidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia. Profesora Albites, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Julio. Sí, fui y soy ahora presidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales, que son Sí. tan importantes para nuestra región en general y para el Perú en particular en estos últimos tiempos. De ahí la importancia de la sentencia para la que ustedes me han Sí. convocado a conversar el día de hoy, porque Muchas creo que la gracias. sentencia es una buena noticia desde el punto de vista de la protección de los derechos por parte del Estado, ¿no? Además, como bien has hecho en la introducción, o sea, es un ladrillo más que se construye y que ha costado ponerlo donde está. Bien, porque esta lógica, este requerimiento desde los derechos de la distribución gratuita y universal de la píldora del día siguiente, como se le suele decir, que es la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Ha recorrido un camino largo desde el año 2000, desde el año 2000 y en el 2009 y en el Sí. 2016 hay unos hitos que tal vez podamos conversar en relación a la sentencia. Sí, sí, sí. Justamente para empezar con uno de esos hitos y que creo que sigue siendo un argumento fuerte, sobre todo de los demandados, de esta parte conservadora al criterio adoptado por el Tribunal Constitucional, y es precisamente el que sostiene que ya existía una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009 y que esa sentencia ya había determinado que la píldora de emergencia o píldora del día siguiente era o podía ser abortiva y por tanto estaba prohibido. Y como ya existía esta palabra fuerte, un argumento fuerte de cosa juzgada, entonces ya no se podía revertir. ¿Este argumento es cierto, profesora, o no es correcto? A ver, yo creo que a mi juicio no es correcto, ¿no? Porque la Constitución es un texto abierto y los derechos también son derechos que están abiertos al tiempo. El ámbito protegido de un derecho fundamental para los seres humanos y eventualmente para la vida humana en formación cambia
adecuándose a la realidad. La Constitución no es solamente el programa normativo, los dispositivos constitucionales, sino el ámbito normativo, la realidad que va a ser normada. Y si la realidad, incluso desde el año 2009, cuando se dio la primera sentencia que prohibió la distribución, ya daba cuenta de que la anticoncepción oral de emergencia no era una píldora abortiva. Bien, y a pesar de, y en ese proceso se exhibieron diversos documentos científicos y no científicos. Nuestro tribunal, no sé, persuadido por los documentos que presentó la parte demandante, ¿no? Dijo que había una duda científica Así y que es. en ese escenario de duda prefería privilegiar la vida usando un principio que en realidad es un principio del derecho ambiental más que derechos fundamentales, el El precautorio, principio ¿no? precautorio, ¿no? Frente a supuesta duda, que no se distribuya. Bien, yo creo que las sentencias pueden ser cosa juzgada si es que no hay cambios en la realidad. Bien, porque Claro, ahora, como te decía, la Constitución es un texto abierto y los derechos también. Entonces, ese argumento de que ya no podía entrarse creo que es incorrecto desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista también de la ciencia, ¿no? así Que para es. este caso concreto ha sido más oída que en el caso anterior, donde voy a hacer una crítica un poco fuerte tal vez para lo que ha sido la composición del año 2009, ¿no? En el año 2009, 5 magistrados hombres, y subrayo hombres, ¿no? Decidieron por el acceso de las mujeres, y particularmente de las mujeres más pobres, a una anticoncepción oral que es determinante frente a situaciones de agresión sexual que esté extendida en nuestro país y además mujeres pobres que tienen escasos recursos. Entonces, creo que esa sentencia se distanciaba demasiado del sentido de justicia al que apunta la Constitución, ¿no? Cuando 4 juristas hombres, ¿no? Acaban decidiendo por la vida y derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, los argumentos que presenta la parte demandada, creo yo, Julio, son incorrectos desde todo punto de vista. claro, digamos, incluso viendo la Constitución como una norma dinámica, podemos incluso citar los ejemplos de Estados Unidos que respecto a la discriminación o segregación racial ha ido evolucionando su criterio y ha ido precisamente revirtiendo sus propias decisiones, aun cuando eran también bajo esta lógica cosa juzgada, ¿no? Entonces, Uh yo -huh. creo que las cosas en efecto pueden cambiar. Pero además, el Tribunal Constitucional creo que en esta decisión Sí, esta dice algo actuación es importante importante. que ellos mismos habían establecido que esta decisión podía ser revisable si había nueva evidencia, si había nuevo contexto científico que apoyase la conclusión de que la píldora no era abortiva, ¿no? Pero justamente regresando a este primer criterio adoptado por el Tribunal Constitucional de 2009 al que usted hacía referencia, ¿a usted le hacía sentido, le parecía congruente de que si es que se llegó a la conclusión de que la píldora podía ser abortiva, de que existía esa duda, pero solamente se prohíbe su reparto a nivel público, a nivel gratuito, y no se crea ningún efecto por aquella persona que sí podía pagarlo, pese a que el tribunal sostenía entonces esta conclusión de que podía ser abortiva? Entonces, ¿esto le hace sentido? ¿Fue un error? ¿O cómo se lee? ¿Cómo se compaginaba esto, profesora? Yo creo que, bueno, si para a juicio del Tribunal Constitucional de entonces, ¿no? De la composición de entonces, la píldora, la anticoncepción oral de emergencia no era segura, científicamente hablando, en relación a sus efectos para la protección de la vida humana en formación, la consecuencia, para ser coherentes con el argumento central, era la no distribución ni gratuita ni venta de la anticoncepción oral de emergencia en el Perú, porque los derechos se protegen para todos y todas. Y si hay duda, bueno, y si el tribunal se inclinó a favor de la vida humana en formación, pues tendría que protegerla para todo el territorio nacional y todas las personas que vivimos aquí, ¿no? Pero Sí, lo que tú de alguna manera está implícito en tu pregunta, Julio, es lo que hizo el tribunal es no distribuyan gratuitamente y que vea el órgano rector del Ministerio en este caso del MINSA, del Ministerio de Salud, a ver si puede hacerse algo con la comercialización. claro, ¿No? o sea, Porque me nosotros no inclino a nos la... vamos a decir nada en relación a la comercialización,
Entonces, creo que lo que el tribunal hace con ello es su decisión profundiza la situación de desigualdad estructural que Sí. existe para las mujeres y aún es mucho más profunda, sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres de escasos recursos. Eso es lo que ocasionó la sentencia del año 2009, ¿no? Y paradójico, ¿no? Que sea precisamente el tribunal quien crea esa Ujú, desigualdad estructural. exactamente. Porque claro, la idea era, si me inclino a una posición más cerrada, que es la teoría de la anidación, que es la que Ujú, reconoce, digamos, a la que se inclina en el 2009, y digo, entonces, para prevenir este posible tercer efecto, lo prohíbo para nivel público, pero a nivel privado, pese a que me inclino por la teoría de la anidación, no hago nada, o sea, no era muy congruente, ¿no? Es un ejemplo de cómo el propio tribunal puede equivocarse. Ahora, obviamente, usted no es médico, pero eh, dentro de su especialidad del derecho constitucional, ¿podría decirnos entonces quizá cuáles eran o qué efectos se han determinado respecto a la píldora del día siguiente o anticonceptivo oral de emergencia y que permiten llegar a la conclusión al tribunal ahora en esta nueva sentencia que no es abortiva? ¿Cómo se llega a esta conclusión, profesor? Sí, el Tribunal Constitucional en esta oportunidad ha prestado mucha atención a informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del propio Ministerio de Salud del Perú, incluso la FDA, ¿no? La Agencia de Control de Medicamentos de los Estados Unidos, ¿no? Donde constata, y es interesante la forma en que el tribunal en la sentencia va identificando los componentes de las diferentes presentaciones de la píldora anticoncepción oral, ¿no? Y da cuenta que en estricto no hay efectos, lo que hace la anticoncepción oral de emergencia es controlar el, eh, la, el, el trayecto del óvulo, ¿no? O impide, ¿no? Que éste salga de los ovarios o retrasa su salida y su trayecto para encontrarse con el otro gameto que sería el espermatozoide. Y de esa Claro, forma impide la anidación. Bien, así es, impide la formación del embrión. Bien, no, así no es, impide la anidación porque eventualmente no obstaculiza ni tiene efectos en el endometrio, que es lo más importante así es. para hablar de un efecto abortivo, ¿no? Es decir, no actúa en las paredes del útero y en esa medida no causa daño a una vida humana que está formándose, ¿no? Entonces, yo creo que ese dato es muy importante porque de alguna manera, ¿no? El tribunal no lo dice expresamente en su sentencia, pero está apuntando más a una teoría de la anidación más que la teoría de la fecundación, ¿no? Porque llega a la conclusión de que no tiene un efecto abortivo, dado que no impide la anidación ni hace daño al embrión fecundado que ya estaría implantado en el útero, ¿no? Exacto, pero incluso llega a sostener también, en base a esta evidencia que usted cita, que ni siquiera impide tampoco la fecundación, ¿no? Lo único que hace es espesar en la mucosidad cervical, ¿no? Claro, sí. Y en las paredes vaginales y Ujú, cuando ya incluso el óvulo y el espermatozoide se han unido, ya no tiene ningún efecto, pese a que no se han dado nada. Y entonces no exactamente. tiene este tercer efecto, ¿no? Ujú, Pese a eso, que como usted bien ha citado, y a las fuentes a las que recurre el Tribunal Constitucional son la OMS, la OPS, la FDA, etcétera. Uno de los magistrados del Tribunal Constitucional también cita bibliografía particular que no apoyan esa conclusión, ¿no? ujú. Digamos, bajo la lógica del razonamiento constitucional y el razonamiento probatorio, ¿por qué esta segunda doctrina sería menos importante, menos cualificada? ¿Por qué no el tribunal acoge esta posición y sí la posición que ha adoptado, ¿no? La mayoritaria o la oficial, digamos? Yo creo que es por la legitimidad de donde proviene, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de agencias que están bajo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, forman parte del conglomerado de Naciones Unidas, que es un órgano internacional formado por los diferentes estados con diferentes ideologías, que lo que busca, para el caso de los derechos fundamentales, es protegerlos.
bien, y proteger a los seres humanos. Entonces, son organismos técnicos acreditados en un órgano que tiene legitimidad, bien, y que genera consensos, es decir, más allá de las críticas, por ejemplo, a la novedad que significó para nosotros el SARS-CoV-2, para toda la humanidad el SARS-CoV-2, la forma en que la OMS tomó las riendas de la pandemia, ¿no? En su momento, pues dan cuenta de esa legitimidad, ¿no? Entonces creo que el Tribunal Constitucional hace bien en atender a estos organismos técnicos que tienen un nivel de legitimidad y que no son estudios aislados, no Ok, controlados necesariamente, ¿no? Que sí lo tiene la Organización Americana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la FDA, ¿no? Que tienen que trabajar, la FDA, por ejemplo, en pos de la protección de los seres humanos de la ciudadanía norteamericana, ¿no? Entonces, tiene que tener estudios técnicos controlados, públicos, esto es muy importante también, Julio, ¿no? Públicos, que lo puede ver cualquiera, ¿no? Y que dan cuenta claro, de un resultado técnico confiable. Bien, y correcto. creo que eso es lo importante frente a un escenario de duda científica en relación al efecto de un medicamento, ¿no? Y esto nos hace ver que, si bien el derecho no es una isla, no es decir, necesita del aporte técnico, también en la elección de ese aporte técnico hay que tener elementos de transparencia, elementos de legitimidad y empleo de criterios técnicos, ¿no? Claro. Ahora, yo coincido con usted en que se trataba de estudios de mayor legitimidad, con mayor transparencia, pero ¿no cree que también hubiese sido importante que la sentencia en mayoría también eh, aluda a los otros estudios y que pueda cuestionarlos y que pueda... Yo veo particularmente, no sé si usted coincide con eso, pero veo una deficiencia últimamente en la argumentación del Tribunal Constitucional. En este caso en particular, es mi percepción que acoge bien estos estudios técnicos, legítimos, que son incluso estatales, ¿no? O sea, como en el caso de la FDA y el propio MINSA, pero no les da, o sea, no hace una argumentación probatoria y no se refiere a nosotros, nos obvia, y por su parte el voto singular solo se refiere a estos, al otro margen y sin decir ni una palabra de los otros De los otros. estudios que son... Entonces eso no está muy bien, ¿no? No, no, creo que es un tema también de congruencia en la valoración de las pruebas y el que el Tribunal Constitucional tenga la obligación de decir por qué estas pruebas no son válidas, ¿no? Si nosotros en una conversación bueno, llevamos ya un rato conversando, pero en una Ujú. conversación podemos identificar criterios que permiten valorar unas pruebas en relación y en desmedro de otras, ¿no? El Tribunal Constitucional también tendría que haberlo hecho, ¿no? O sea, es decir, el control de los estudios que ha hecho la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que involucren más personas, que haya más publicidad y transparencia en esos informes, hacen de estos opiniones de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el propio MINSA y la FDA, informes técnicos más fiables que aquellos presentados por una persona, una entidad, un grupo de personas, del cual desconocemos cuál es su metodología de trabajo, los resultados se fueron transparentados o solo se hicieron ad hoc para este proceso, etcétera. Hay una serie de criterios que podría haber empleado el tribunal para el pleno, ¿no? Es decir, Exactamente. aquel que adopta la sentencia para decir por qué las pruebas valoradas y a las que estamos atendiendo son estas y no las anteriores. Exacto. Tienes toda la razón. Sí, pues sí, sí. Bueno, gracias. Para ir resumiendo un poco de lo que veníamos hablando, entonces, el tribunal se pronuncia a favor de la autodeterminación reproductiva, ¿no? O sea, le dice a la mujer, al fin, que puede elegir sobre su propio cuerpo y el método anticonceptivo al que optar. Luego, la igualdad, que las personas no podían acceder, o a las mujeres de escasos recursos no podían acceder, a diferencia de las personas que sí tenían recursos y que podían acceder. Pero creo que la parte central de todo este debate, por lo que crea, por lo que masifica, por lo que lo hace colectivo, es entenderlo por qué es una obligación constitucional como método anticonceptivo o como método de planificación familiar. Creo que esta es la parte más importante. ¿Por qué lo es, profesora? ¿Cuál es la circunstancia, cuál es la data que sustenta esta necesidad?
yo creo que hace bien el tribunal, ¿no? En recuperar y recuperar con todo el sentido la lógica de derechos reproductivos, ¿no? Y hablar de los derechos reproductivos como derechos de todos, ¿no? Pero que tienen una especial impacto en la vida y ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? Y la autodeterminación reproductiva, ¿no? El hecho que esté y que además la ancle en el artículo 6 de la Constitución, le da a esta manifestación de la autonomía de las mujeres la posibilidad de no solamente de decidir, ¿no? Pero para decidir es importante estar informadas, es importante recibir información de los diversos métodos anticonceptivos, ¿no? Y con esa información recibida, no negada, ¿no? Poder decidir si tenemos o no tenemos descendencia, si queremos detenerla, cuándo, con quién, cuántos, ¿no? En qué circunstancias, ¿no? Y incluso, ¿no? Dentro de cuántos, volver a usar otros métodos. Entonces creo que la obligación del Estado es que las libertades requieren de la base material para ejercerlas. Y esa base material pasa por entender que la libertad de información es un presupuesto del ejercicio del derecho a la salud reproductiva y la autodeterminación, y que pasa por recibir la información. Eso es muy importante. El Estado está obligado, no solamente a poner a disposición nuestra método, sino información sobre su uso y sobre la pertinencia para cada una de nosotras y nuestras circunstancias, el impacto en nuestras vidas, etcétera, ¿no? Y el método de anticoncepción oral de emergencia como un método de planificación familiar, ¿no? Frente a un escenario de tener una relación con desprotección. Y esto puede ser, cualquiera diría, por un desliz, pero en el Perú, y nuevamente la lógica de la que la Constitución no es solamente dispositivos, sino también realidad, y que aplicar los dispositivos implica tener en cuenta la realidad, Julio, importa tener Sí, en cuenta que muchas veces las mujeres tienen poca capacidad de decisión, incluso en escenarios de tener una relación de pareja, matrimonio, convivencia, ¿no? De cuándo tener una sí. relación sexual. Y que eso pueda ocasionar embarazos no deseados. Bien, porque todavía hay una lógica vertical más en las relaciones afectivas entre hombres y mujeres. Entonces, que una Sí. mujer que eventualmente dejó de tomar la píldora y de pronto es combinada por su pareja a tener relaciones y ella no quiere tener más hijos porque la economía no da más, porque su salud no da más, necesita anticoncepción oral de emergencia. ¿Cómo las necesitan aquellas mujeres que han sido efectivamente víctimas de violencia, de una violación? Y no solamente mujeres adultas, sino niñas, adolescentes. Bien, entonces creo que la realidad, ¿no? Hace que el derecho a la autodeterminación reproductiva establezca obligaciones al Estado de información y de proveer el servicio del producto de anticoncepción oral de emergencia, y que además se acepte que es constitucional su acceso para las víctimas que han sido objeto de una violencia sexual. Claro, y esto no es teórico, ¿no? De hecho, se ha popularizado, o sea, no es una política pública que se haga sobre ninguna base, ¿no? Se ha popularizado un video en el que una señora dice, bueno, si no me muestras ningún nombre de una niña violada, no existen, ¿no? Y por suerte, el Tribunal Constitucional cita data de cuántas niñas solamente en un año, por ejemplo, el 2019, lo estoy viendo en este momento, 564 niñas han sido atendidas por el kit de emergencia, en el cual uno de sus Y hay componentes es estadísticas precisamente bastante buenas. Ujú, la píldora oral de emergencia, ¿no? Y en los ujú. demás años no, el número no se reduce, sino que más bien se incrementa, ¿no? O sea, la pandemia ha sido aún peor. Esto creo que es un escenario claro para una política pública, si no me equivoco, profesora. Sí, algo que está en la sentencia con las estadísticas y que es bueno que el tribunal las traiga a colación, ¿no?
Y claro, a veces esta señora que dice, si no me la muestran, no existe, ¿no? Las estadísticas están ahí. Pero claro, a veces la sensibilización tiene que ver con ver una joven que ha sido objeto, ¿no? O sea, es decir, no estoy de acuerdo con lo que dice la señora, pero a veces un caso habla más que las cifras duras, pero está muy bien que el tribunal acude a cifras duras y que a partir de ello concluya que esto tiene que ser parte de una política pública y que Así es. incluso que ellos hayan dejado atrás su jurisprudencia y ordenen la distribución gratuita y universal de la píldora el día siguiente, y la publicación de su sentencia además no es suficiente, sino que además tiene que hacerse esfuerzos desde el MINSA a que haya información de que la píldora es un método más dentro del programa de planificación familiar y al que pueden acceder, ¿no? Y sí Así es. considero importante que el Tribunal Constitucional sea un gatillador o sea un corrector de políticas públicas y que en este caso lo Correcto. haya hecho de la mejor manera de cara a los derechos fundamentales. Bien, y teniendo en cuenta además en lo que tú decías, Julio, si me permites, ¿no? No, no, por favor. Los mayores casos de violencia contra las mujeres en términos de violencia sexual y sobre todo de niñas y contra adolescentes es en el escenario familiar o de conocidos. Oh, Bien, y la pandemia ha causado precisamente, y eso es una reivindicación que hubo desde siempre, desde los movimientos de defensa de derechos de la mujer, que la pandemia ocasionó una suerte de otra pandemia, que es la pandemia de la violencia contra la mujer, en un escenario en que teníamos, digo, porque soy parte del colectivo, no porque tenga una persona que me agreda necesariamente, mm, teníamos que convivir, ¿no?, con nuestros sí, agresores. ¿No? Y a claro. veces no era solamente la madre, sino también la niña, la adolescente, que fácilmente podía ser víctima de violencia sexual. De ahí la importancia de la OE que vuelva a sumarse a la política pública de planificación familiar y de respuesta frente a casos de violencia sexual contra las mujeres. Sí, sí, un dato que a mí me ha parecido, por ejemplo, increíble en la línea de lo que usted dice, es que en el 2021, año de pandemia, 23 niñas menores de 10 años han sido madres precisamente por no poder acceder de forma clara, porque si bien es cierto, hay una regulación para el kit de emergencia también, hay siempre riesgos, cortapisas, desabastecimiento o excusas inclusive para que no puedan acceder. Y miren, 23 niñas Sí. solo en un año, menores de 10 años, o sea, Estamos parece hablando algo, de dos por lo menos por mes, ¿no? Es sí, muchísimo. En materia de derechos sí, fundamentales es muchísimo. Y es que desconocemos, Julio, cuál fue el impacto también de la pandemia en la prestación de servicios. Bien, sí, o sea, algo que se cerró fueron los servicios primarios de salud donde suelen acudir las mujeres o adolescentes que han sido afectadas, ¿no? Entonces, si no tenían acceso al servicio, probablemente tampoco al kit de emergencia para prevenir esos embarazos no deseados y que son una carga para el proyecto de vida de las mujeres, Julio, ¿no? Es decir, la joven, la niña o la mujer que es violada y como resultado de ello resulta embarazada, ¿no? El Estado de alguna manera le está imponiendo una carga, ¿no? A llevar consigo por 9 meses, ¿no? El producto de un acto de agresión. Bien, entonces claro. se hace bien en que frente a la atención de víctimas de violencia sexual se use de inmediato la anticoncepción oral de emergencia. Correcto. Yo, pese a lo que ya hemos venido hablando, de que la sentencia finalmente crea un efecto positivo, me parecería que la sentencia tiene una deficiencia, que se la pregunto. Y de hecho, no Ujú. es que siempre critique al tribunal, yo me he formado leyendo sentencias del Tribunal Constitucional, Sí, a veces más que textos jurídicos, más que doctrina, la sentencia del Tribunal Constitucional a mí me ha servido mucho, he sido un gran fan de la sentencia del Tribunal Constitucional en épocas universitarias, pero yo creo que esta sentencia en particular, como las que han salido algunas recientemente, esta evita un gran problema, que ya evita pronunciarse sobre el momento del inicio de la protección de la vida. Ya no se acoge ni a la teoría de la anidación ni de la fecundación, sino que
como se demuestra que la AOE no tiene ningún efecto sobre ni la adivinación ni la fecundación, entonces lo evita. Pero la demanda, corríjame si me equivoco, tenía como argumento central precisamente el caso Artavia Morillo, que era Sí. una sentencia en la Corte en que se pronunciaba sobre este momento. Quizá primero, para que nuestro público lo entienda, podría resumirnos muy chiquito en qué consistía este caso Artavia Morillo con relación a la anidación, la fecundación, para luego ver cuál es la deficiencia del tribunal, o al menos comentarlo. Sí, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Octavio Murillo era un caso vinculado a qué se hacía luego con los embriones fecundados en un escenario de teras, de De terapias de reproducción asistida. reproducción asistida, sí, de teras, a veces por emplear términos, en el caso de las teras. Y lo que menciona Artaibo Murillo, ¿no? Es que la Convención Americana protege, ¿no? Al ser humano, la vida del ser humano. O en todo caso, la vida cierta del ser humano, ¿no? Es decir, cuando hay certeza de que se está formando. Eso no Exacto. sucede con los embriones no fecundados, ¿no? Y creo que la Corte en esa medida acoge la teoría de la anidación para darle eficacia normativa al dispositivo de la Convención que protege el derecho a la vida. Bien. Ahora, Correcto. yo creo, Julio, si me permites, Por que eso favor. está bien. Es decir, desde el punto de vista del derecho, ¿no? En general, y eso es del caso de la Corte, ¿no? Que al derecho no le corresponde decir cuándo inicia la vida, ni cuándo termina, Claro. porque nosotros no somos estos científicos, no somos médicos, ¿no? Sino que nosotros tenemos que valernos de la técnica, de la medicina, de la biología, ¿no? Y a partir de ahí decidir cuándo empieza la protección, por La ejemplo, de la protección. Convención Americana al Derecho a la Vida o la protección constitucional del derecho a la vida, para involucrar vida humana de los seres humanos como vida humana en formación. Y eso creo que solo puede hacerse cuando se tenga certeza de que existe vida humana en formación Ujú. y que esa vida humana en formación realmente va a tener viabilidad para que el derecho pueda actuar. Y tal vez ese es el déficit que tiene la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, que no se pronuncia ya sobre ninguna, ¿no? Como puede evitar el debate, pese a que es un argumento esgrimido por la demandante, pues ya lo evita y al final, me parece, no sé si me equivoco, no genera ningún cambio con relación a la teoría que adopta la sentencia del 2009, pero que es contradictoria con la sentencia de la Corte Interamericana que es del 2012, ¿no? O sea, hay una contradicción entre estas dos decisiones con relación al momento del inicio de la protección de la vida. Yo diría que como no se pronuncia, ¿no? Lo que existe es que en este mandato de interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Lo que ha hecho es evitar caer yo creo que no cae en contradicción porque se calla, ¿bien? Sí, Y esto callarse y que su sentencia supere muchos obstáculos de la sentencia del 2009, ¿no? Hace que, bueno, esa sentencia del 2009 ya fue cambiada, los criterios explícitos, ok, ¿no? Y queda todavía, creo, latente, ¿no? La posibilidad que un tribunal constitucional, que el tribunal constitucional sea esta composición en la otra, ¿no? eh, Vuelva a retomar el tema de no cuando inicia la vida humana, porque nuevamente creo que claro, no nos corresponde a los abogados o abogadas decirlo, sino cuándo inicia la protección la constitucional del derecho protección. a la vida. Por lo pronto, lo cierto, desde el punto de vista interamericano, ¿no? Y que no podría ser rebajado por el Tribunal Constitucional o por el Estado peruano, es que se inicia cuando haya viabilidad. Así es, Bien, y eso nos lleva más a la teoría de la anidación que a la teoría de la fecundación. correcto. Pese a que uno de los votos singulares dice que eso es una gran imposición por parte de la Corte, y parece que estamos restringidos y debería adoptarse por un criterio de, de, de la elección del propio Estado, de un margen discrecional para el propio Estado, pero que nosotros
no tenemos. Yo creo que allí hay una, mm, hay una aspiración de parte, en general, lo digo por el voto singular y en general muchas posiciones jurídicas de que en el ordenamiento interamericano se haga suyo esta lógica del margen de discrecionalidad que es del ordenamiento europeo. Bien, Sí, pero hay que recordar que el ordenamiento europeo responde a una realidad distinta, donde hay muchos estados consolidados democráticamente. Bien, y hay una cultura de protección de derechos desde los propios estados, ¿no? Para una vida armónica, etcétera, que no es el contexto interamericano. Bien, entonces así es. este margen de discrecionalidad tendrá que ser aplicado cuando en el sistema interamericano pues haya países que forman parte del mismo, ¿no? Y que tengan democracias consolidadas, donde eventualmente no haya personas fallecidas cuando van a una manifestación. Francia ha tenido hace poco manifestaciones terribles y ni un Sí, solo sí. fallecido. Eso nos da cuenta de las diferencias de los países, de los sistemas. Entonces, creo que no hay que aspirar a aplicar un criterio cuando todavía no hemos construido las bases para que ese criterio sea aplicable, ¿no? Y Sea creo viable. que en el voto singular se olvida que esta imposición en realidad tiene que ver con una decisión tomada por el Estado peruano. El Estado peruano, en el ejercicio de soberanía, no solamente suscribió el Pacto Internacional de Derecho, perdón, la Convención Americana sobre La Derechos convención. Humanos, sino también la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y su posición de órgano de intérprete de los tratados. Entonces, cuando un órgano como este, que es la Corte, interpreta la Convención, tenemos que entender que sus interpretaciones nos vinculan de alguna manera, por lo menos para no contradecirlas. Así es. Bien, dentro del escenario de Más, interpretación conforme. claro, más aún si son en la lógica de protección y expansión de los derechos fundamentales, ¿no? Y O de sea, protección no de hay una derechos, de un contradicción, derecho, sino que hay más sí, bien que no una haya complementariedad, contradicción. ¿no? Sí, y yo creo que la sentencia no cae, no llega a caer en contradicción porque se Es calla, cierto. ¿bien? Y Sí, le da a la píldora la oportunidad de ser, o sea, ordena la distribución gratuita y oportuna. Y todavía creo que habría, ¿no? Dentro del ordenamiento constitucional peruano, ¿no? Un pronunciamiento que nos diga cuándo inicia la protección también, constitucional del derecho a la vida. Bien, correcto. ¿cuándo es extendible a la vida humana en formación? De momento, no, la discusión está en que el estándar interamericano nos debería ser aplicable. Coincido con usted. Ujú. El tiempo nos queda muy corto, pero quería hacerle una última pregunta muy pequeña para que me dé una idea de pronto suelta. El día de ayer nos hemos enterado que el Congreso ha aprobado una ley que le da derechos al concebido y en consecuencia parece bloquear este avance que había salido hace pocas semanas también de la Corte Suprema con relación a la aprobación del protocolo o la constitucionalización del protocolo del aborto eugenésico. ¿Qué opinión le merece esta ley, profesora? Este proyecto de ley me merece la mayor crítica desde el punto de vista de que la defensa de la persona humana, es decir, la vida humana independiente y su dignidad, son el fin supremo del Estado. Bien, entonces, y dentro de esa lógica, desde la Constitución, ciertamente se extiende la protección del derecho a la vida al concebido. Bien, pero eso no significa que el concebido pueda ser elevado a la posición de ser un titular de derechos fundamentales de manera absoluta, ¿no? Sino que hay circunstancias de la realidad que deben ser atendidas en esa protección del derecho a la vida del concebido, ¿no? Y los derechos de la madre. Y que en ciertas circunstancias los derechos de la madre como ser humano autónomo, ¿no? Puedan privilegiarse frente a la protección del derecho a la vida del concebido. ¿No? Y allí también vuelvo a recalcar Julio, la importancia de que en el Perú se tenga claridad respecto a cuándo empieza la protección constitucional del derecho a la vida,
porque se habla de concebido y el concebido en términos latos nos lleva a la unión del óvulo con espermatozoide. Bien, cuando en realidad no, la protección jurídica del derecho a la vida, por ejemplo, en materia penal, es desde la anidación, porque hay certeza de que hay vida humana en formación. Bien, Claro. y en otros ordenamientos jurídicos también lo es desde la anidación. Y el sistema interamericano, como lo hemos conversado hace un instante, tiene que ver también con la anidación. Bien, entonces esa Correcto. palabra concebida todavía genera problemas, por un lado, y por el otro, el En efecto. proyecto de ley sitúa a ese titular al que se le extiende el derecho a la vida por encima de los demás titulares, incluyendo En efecto. la madre, ¿no? La madre, la mujer en general. Correcto. Ojalá que todavía pueda ser observado o cuestionado por el Ejecutivo, ¿no? Dentro Esperemos que del plazo sí, que porque corresponde. contradice toda la lógica, incluso de la Sí. teoría de los derechos fundamentales, desde el punto de vista de la titularidad y la no consideración absoluta de los derechos fundamentales. Muchas gracias, profesora. No hay mucho tiempo para más y en lugar de hacer yo una conclusión o sacar una conclusión, más bien voy a hacer una reflexión, una creencia, una ilusión de que espero que pronto se puedan ir consolidando los derechos de las mujeres, que ya no sean solamente meramente prescriptivos o descriptivos en la Constitución, sino que pueda hacerse un uso efectivo de ellos. Muchas gracias, profesora. De pronto, usted algunas reflexiones, palabras finales. Solo compartir lo que tú has dicho, Julio, ¿no? Que los derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Sean protegidos y puedan ejercerse de la misma forma y en la misma intensidad con que ejercen sus derechos los varones, más las mujeres que se encuentran dentro del grupo de vulnerabilidad, aún en mayor situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias con todos, con todas, por habernos acompañado el día de hoy. No hay tiempo para más, como les tenía dicho. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos nuevamente a la profesora Elena Albites. No olviden seguirnos a través de las redes oficiales, cuentas oficiales de la Universidad Continental y de la Facultad de Derecho. Estaremos la próxima semana con un nuevo episodio en el que también tocaremos un tema de interés. Hasta pronto, profesora. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta luego, Julio, gracias, hasta luego.